Buenos días, compañeros. Reciban un saludo consciente y combativo de un miembro de los círculos de estudio José Carlos Mariátegui. En este video vamos a hablar acerca de un personaje controvertido en las ciencias sociales, Karl Marx. Para ello vamos a responder a dos preguntas. La primera, ¿por qué es tan famoso este personaje? Y la segunda, ¿cuál es la importancia de su pensamiento? Comencemos. Karl Marx fue un economista, sociólogo, filósofo, político e historiador. O sea, en otras palabras, ni mi profesor de la universidad llega a ser así. Marx es un personaje tanto amado y odiado a la misma vez, amado y respetado por la clase trabajadora y revolucionaria, pero a la vez odiado y despreciado por la clase burguesa. Su pensamiento influyó a grandes autores a través de la historia, como a Lenin, Mao Zedong, el Che Guevara, Michel Lowy, Giorgito y, como no, también a mí. Vivió en la Alemania del siglo XIX, donde observó las injusticias que se cometían, trabajadores quienes laboraban en condiciones deplorables y burgueses quienes se forraban de dinero rascándose la panza. Este clásico de las ciencias sociales no solo estaba preocupado por analizar y describir la sociedad actual de su época, sino que también quiso transformarla. Y esto lo plasmó en una de sus obras, llamada Tesis sobre Feuerbach, especialmente la tesis 11, donde dice lo siguiente: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx, Tesis sobre Feuerbach, tesis 11. Para comprender el funcionamiento de la sociedad, se partía primero por el entendimiento del funcionamiento de la economía. Es decir, se plantea así que la anatomía de la sociedad se debe buscar en las formas de producción y trabajo, y no en las formas de desarrollo intelectual, moral, artístico o estético, pues estas últimas se hallan subordinadas a las condiciones económicas. El resultado de todo esto fue la culminación de su teoría del materialismo histórico y dialéctico. Para entender la importancia del pensamiento de Karl Marx es necesario y fundamental partir del principio de enajenación y alienación. Seguramente has escuchado hablar de estos términos, o tal vez no lo recuerdas o incluso lo confundas. No te preocupes, chibolo culpín. En este video te voy a explicar lo que significa cada uno. La enajenación tiene un sentido económico-jurídico, pues decimos que un bien es enajenable cuando tiene la capacidad de intercambiarse, cuando tiene la capacidad de cambiar de dueño. Así, cosas enajenables tenemos una carpeta, un auto. Esta pizarra de acá es un bien enajenable. Pero la pregunta ahora resalta: ¿cuándo el hombre llega a enajenarse? Es decir, ¿cómo reconocer este proceso en el cual el hombre se llega a convertir en un mero objeto o llegar a ser una cosa? Simple, con el salario que recibe el obrero por su trabajo realizado no es suficiente para hacer su vida digna, no es suficiente para que ese trabajador llegue a realizarse. La alienación tiene un sentido, en cambio, psicológico. Es cuando una persona, consciente o inconscientemente, se ha vuelto extraña a sí mismo, es decir, se aliena, quien obedece, por ejemplo, una normatividad de facto que no le representa su personalidad o su carácter. Ejemplo, se aliena cuando un adolescente se le obliga a cortarse el cabello. Se aliena al televidente cuando se le impone ver noticias o consumir productos que no es de su agrado. El resultado final del proceso de alienación es el adormecimiento de la conciencia y falsa percepción de la realidad. Para Marx, la estructura de la sociedad capitalista está formada por dos clases antagónicas e irreconciliables, más irreconciliables que la U y Alianza. Por un lado están los burgueses, los dueños de los medios de producción, y por el otro lado están los proletariados o los trabajadores, dueños solamente de sus fuerzas de trabajo. Una clase produce riquezas, mientras que la otra se aprovecha de ellas. Estas dos clases están en constante lucha, en constante pugna, y la manera de cómo superarlas es mediante la revolución. He aquí un fragmento de Karl Marx. Marx y Engels expusieron, entre otras cosas, que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases.
fue la piedra angular de lo que luego recibió el nombre de materialismo histórico. El obrero se dedica toda su vida a producir objetos, mercancías, pues el sistema capitalista le impide progresar. Lo que está produciendo en sus manos no le beneficia. Eso que está produciendo enriquece a otras personas, a alguien que no trabaja. Pues el obrero está creando un mundo que no le beneficia y el cual le es hostil. Y para poder entender este fenómeno es necesario analizar la teoría de la plusvalía. Esta es la piedra angular de su pensamiento y lo plasmó en su más grande obra, El Capital, el primer tomo, publicado en 1867, ya que los dos tomos restantes fueron publicados después de su muerte. Para comprender qué es la plusvalía, es necesario responder a una pregunta importante y fundamental. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Grace? Ah, no, mentira. Sino, ¿cómo obtiene el capitalista su ganancia? El capitalista va al mercado demandando trabajo. En cambio, el obrero va al mercado ofreciendo su fuerza de trabajo. Una vez que se realiza el contrato y que el obrero trabaja en la empresa de capitalista, terminada la jornada diaria o terminado el mes, el capitalista paga al obrero el valor de su fuerza de trabajo, no le paga el valor de su trabajo. O sea, esta pequeña diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo es lo que permite la apropiación de la plusvalía. Tengo que dejar algo bien en claro, es respecto a un prejuicio. Se dice que todo aquel que empieza a leer los libros de Marx, Engels o Lenin se les tilda de rojo o izquierdistas. Pues les digo que no es necesario ser comunista para empezar a leer El Capital, así como tampoco es necesario llegar a ser ateo para empezar a leer las obras de Nietzsche. Este es un proyecto que se dedica a explicar el pensamiento de Marx, plasmado en su obra fundamental, El Capital, donde cada capítulo de esa obra será explicado en un nuevo video, que espero que sea de vuestro agrado. Los Círculos de Estudios José Carlos Mariátegui es un espacio de formación política, una organización dedicada al estudio y a la difusión de la cultura, reivindicando a grandes personajes de la historia, como Arguedas, César Vallejo, González Prada y, como no, también a Mariátegui, no al Dito, sino a su abuelo. Reunimos a compañeros y compañeras decididos en el quehacer político que exige la transformación social del país, pues no estamos ajenos a las problemáticas que se dan en la sociedad, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, los monopolios. Por dicho motivo, buscamos el despertar de la conciencia social y alzar la voz de protesta contra todo tipo de atropellos a los estudiantes, exigiendo su respeto. Nosotros somos un grupo independiente que no está ligado a ningún partido político. Nosotros mismos nos autofinanciamos y no recibimos fondos de ningún partido, llámese Ratápara, Fujichorismo, Pipicaca o Perú Imposible. Invitamos a aquellos compañeros que quieren ser parte de nuestra organización, por favor a personarse al local de la Federación Universitaria de Cusco. Sí, ahí mismo, a 5 minutos de tu facultad, compañero.